Atenea es una actividad de manera conjunta por Idea Internacional, ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tienen por objetivo promover la mayor participación política de mujeres en Latinoamérica. En esta oportunidad, con mucho énfasis en el tema de la participación política indígena en nuestra patria grande, América Latina, en el tema de las mujeres indígenas y su participación política. También otro de los objetivos de Atenea es identificar cuáles son los obstáculos con los que continúan encontrándose las mujeres para alcanzar una participación política plena, ¿no? Entonces, como parte de esta iniciativa, estamos realizando mensualmente webinars a nivel regional. Bien, este jueves 5 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es por eso que nos parece oportuno desarrollar este webinar orientada a reflexionar sobre cómo va la participación de mujeres indígenas en el tema político. En esta oportunidad, y permíteme saludar a nuestros acompañantes en este panel, a la congresista Tania Pariona. Ella es parlamentaria indígena, lideresa quechua y activista por los derechos humanos, sobre todo de los indígenas jóvenes y mujeres, representante por Ayacucho. Asimismo, está con nosotros la congresista María Encarnación Ducci, parlamentaria indígena de Ecuador, con una amplia experiencia de trabajo con organizaciones comunales, que esto le permitió a ella contar con el apoyo de las mujeres del ámbito rural y urbano. Entonces, damos la más cordial bienvenida y agradecemos acompañarnos y compartir sus experiencias en el ámbito político. También saludar a Carolina Cornejo del PNUD, que está con nosotros esta mañana. Para dar inicio a esta actividad, me gustaría comenzar preguntándonos, a ver, y respondámonos de repente nosotros mismos, si podemos considerar a nuestras democracias como legítimas cuando éstas excluyen a una importante proporción de la población, como es el caso de las mujeres, y sobre todo, más grave, cuando nos referimos a mujeres indígenas en el tema político. Entonces, para dar inicio, como primera interrogante, ¿cómo ven ustedes la participación de las mujeres en cargo de representación en su país? ¿Cómo va el tema de repente organizacional? ¿Cómo va el tema de repente de los movimientos en favor de la participación política de la mujer? Sobre todo, digamos, para poder superar todos estos problemas que acabamos de mencionar y todos estos inconvenientes, ¿no? Damos la palabra a la congresista María Encarnación Ducci para su saludo y también para su primera intervención. Sí, bueno, muchísimas gracias más bien por este espacio y un saludo muy caluroso desde el pueblo Cañari de la nacionalidad quichua del Ecuador. Pues muy gustosa en participar en este importante conversatorio, pues para analizar temas importantes sobre la mujer y mujer indígena en esta ocasión. Bueno, más bien, respecto a la pregunta, yo creo que ¿cómo vemos la participación? De hecho, la participación vemos que es importante, sin embargo, hay que hacer un análisis en qué medida hemos avanzado para lograr este derecho a la participación política de las mujeres en nuestro país. En ese sentido, vale hacer un antecedente sobre todo cómo han ido evolucionando los derechos para las mujeres ya en el marco constitucional, en el marco legal, sobre todo también haciendo y considerando el paraguas general de los diferentes instrumentos internacionales que tenemos para los pueblos y nacionalidades indígenas y especialmente también para las mujeres indígenas. En el Ecuador, por ejemplo, solamente a partir de 1979 es cuando recién la mujer en sí tiene acceso y el derecho a voto y de participar en el ámbito político. En ese sentido, más bien habríamos que hacer una evaluación
desde el año 1979, cómo hemos avanzado acá y sobre todo cómo las reformas constitucionales y legales han permitido de alguna manera visibilizar más. En ese sentido, al menos en nuestro país, tenemos avances importantes, al menos en el tema constitucional, en el tema legal. Sin embargo, nos quedamos pues bien cortos, digamos, ya al momento de que el Estado, al momento de que las instituciones públicas tengan que implementar a través de políticas públicas, a través de planes, programas y proyectos. En este sentido, a pesar de que hoy mismo contamos con una ley en favor de las mujeres, sin embargo, quedamos invisibilizadas ya como mujeres indígenas. No hemos tenido todavía y no existe esa fuerza, esa voluntad de ver y sobre todo de valorar y dejar claramente cuáles tienen que ser los derechos ya más especiales de las mujeres indígenas, considerando que nuestra constitución declara al Estado plurinacional e intercultural, sobre todo en el tema de la plurinacionalidad. Nos falta muchísimo que trabajar de forma general con los pueblos y también que viene pues acarreando de qué manera se tienen que implementar y cómo el Estado y cómo las mujeres indígenas tenemos que participar directamente si es que queremos hacer efectivo en algún momento este Estado plurinacional e intercultural. Ahí tendríamos que ir revisando inclusive los diferentes pluralismos que existen aquí en nuestro país y que están también reconocidos, partiendo del pluralismo jurídico, que es un tema importante en donde la mujer, según la Constitución y según la ley, y sobre todo según nuestras costumbres como pueblos y nacionalidades, somos quienes tenemos que liderar estos procesos de justicia indígena, por ejemplo, de participar activamente en los espacios sociales, organizativos, y eso es lo que nos falta muchísimo aquí en nuestro país. Evidentemente, ya a nivel político, en todos los niveles de gobierno nos falta muchísima participación. No tenemos mucha representación a tal punto de que hoy mismo de los 137 asambleístas que somos, 51 son mujeres, de los cuales únicamente yo soy representante y elegida directamente como mujer indígena. De pronto existen también otras compañeras que estarán o son alternas de algunos asambleístas, sin embargo, no se puede visibilizar tal como han sido electas y como hoy mismo se viene desarrollando la Asamblea Nacional. En ese contexto, congresista Tania Pariona, ¿cómo va el tema aquí en Perú, por favor? Es una concha autoridad y Ciro Chainallatas Ñañanchikpaj María Duchia en Ecuador, Yachtamanta Pachapa y Pasarima y Camuchcan. Muy buenos días también a nuestra hermana María Duchi. Hablar de la participación política de las mujeres indígenas es realmente de crucial importancia. Y más en países nuestros en donde la democracia, como usted decía, Ciro, ha excluido a un sector de la población que somos los primeros habitantes, los primeros, digamos, existentes antes de la conformación de los Estados-nación. Y en el caso peruano, por ejemplo, el derecho al voto para las mujeres se reconoce desde el año 1952. Ojo, para las mujeres que habrían estudiado, mujeres letradas. Después de 20 años después, más o menos en el mismo año que en el Ecuador, 1975 aproximadamente, recién se extiende la votación para mujeres analfabetas. Y ese sector de mujeres analfabetas, sobre todo en nuestro país, estaban compuestas por mujeres quechuas, mujeres amazónicas, ayánicas, shipibo, indígenas. Las mujeres en general estamos subrepresentadas y ausentes dentro de los espacios de poder respecto a la representación masculina y mucho más y con mayor énfasis cuando se trata de las mujeres indígenas. Hoy por hoy las mujeres indígenas venimos ganando, digamos, un terreno de participación desde las alcaldías, las consejerías y en el Parlamento también, pero es realmente muy lento y muy desproporcional cuando, por ejemplo, se tiene una mayoría parlamentaria de hombres. Aquí en Perú de 130, habemos mujeres 39. Estamos como entre tal vez 27, 28%. No llegamos ni a la cuota de género del 30%. Y entonces eso refleja de esta gran ausencia de mujeres tomando decisión.
Y también se debe a un conjunto de barreras, barreras sociales, barreras culturales, así como las barreras del propio machismo que nos ha condenado a vivir en una exclusión, en una marginalidad. Sin embargo, el empoderamiento de muchas mujeres también ha permitido contar con mecanismos legales, desde lo que contempla la Constitución o leyes orgánicas, o lo último, por ejemplo, que aprobamos aquí en el Congreso peruano respecto a la paridad y la alternancia. Y la paridad lo que quiere decir es que hombres y mujeres estemos representados 50-50 y tenemos que caminar a esa democracia intercultural porque no podemos negar de este derecho a la participación política al 25% de la población peruana que se autodefine como parte de un pueblo originario. Pero en general en América Latina hemos tenido cambios muy sustanciales de reconocimiento de derecho, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, y hay que hacer el balance de su cumplimiento, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, también hay que hacer un balance porque lo que notamos es que no tenemos mecanismos institucionales para la efectiva participación de las mujeres indígenas. O sea, nos quedamos en lo de la cuota de género o la paridad, pero la paridad no va a surtir efecto inclusivo si no se habla de la interculturalidad. Y justamente desde los espacios organizativos indígenas, hoy por hoy surgen las reflexiones de qué estamos haciendo por también abrir los espacios para las mujeres, porque las directivas comunales consideren y contemplen la participación de las mujeres. Aquí en el Congreso se logró aprobar y hoy está promulgado la ley que permite aplicar el 30% en la conformación de las directivas comunales. Eso ha sido un logro realmente de las mujeres de las comunidades. Nosotros hemos sido un canal para proponerlo y hoy el desafío es cómo las directivas comunales también incorporan a las mujeres en sus listas y en la elección misma, porque la conducción de nuestros pueblos tiene que ser paritario. Hombres y mujeres constituimos la comunidad y hombres y mujeres estamos enfrentando un conjunto de desigualdades y lo mejor que podemos hacer es que en ese equilibrio ambos estemos tomando decisiones por la vida y por el bien de nuestro pueblo. En ese sentido, junto con María Ducci y otras hermanas parlamentarias de América Latina, hemos constituido una importante alianza de mujeres indígenas parlamentarias a nivel de nuestra región para ver cómo tejemos esta alianza y empezar a hacer el eco y la voz de miles de mujeres que a lo mejor no tienen la posibilidad de estar en el Parlamento hablando con voz propia, pero hoy somos esas portavoces también de las grandes demandas de las mujeres indígenas de nuestros países, pero en general también de América Latina. En Perú hay un proceso muy interesante de empoderamiento, pero un empoderamiento que luego se topa con reglas que no necesariamente les permite acceder a estos espacios de poder. Y uno de los problemas que tenemos que resolver fuertemente es el machismo. Y esta idea muchas veces que se traduce en la superioridad o en la mayor preparación de los hombres. A las mujeres nos exigen desenvolvernos y responder 2-3 veces más y mejor que el hombre. No se cuestiona mucho a los hombres. Tenemos que nosotros demostrar de miles formas y de maneras decirles que estamos preparadas. Y eso no puede ser, porque una sociedad que reproduce discriminación, que reproduce exclusión, no va a lograr ese causa y ese buen vivir, ese desarrollo humano sostenible, si es que excluimos a las mujeres. Por tanto, yo considero que hoy, en estos tiempos, hablar de la participación de las mujeres indígenas es hablar del mismo futuro de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y de nuestro país. Y valoro la experiencia de hermanas indígenas como María Ducci, Joena Wapichana en el Brasil, que hoy está dando una pelea por la reivindicación de los derechos territoriales. Entonces nosotros no solo defendemos a las mujeres o a los niños, estamos hablando por los derechos colectivos, los derechos territoriales, el derecho a la vida misma, ¿no? Y a la supervivencia de los pueblos indígenas en contextos muy adversos, en donde no solo somos invisibilizados, sino negados en nuestros derechos. Y esa es la pelea que toca hacer porque estamos en un poder del Estado. Claro, congresista, sí. Justamente uno de los objetivos también de Atenea es tener una democracia 50-50, ¿verdad? Y interesante la iniciativa de la Alianza de Mujeres Indígenas Parlamentarias,
De repente podría también llevarse eso al, digamos, al plano municipal, ¿no? Una organización de regidoras, concejalas de mujeres indígenas que fortalezcan esta alianza de mujeres indígenas parlamentarias, o sea, que venga desde lo local, ¿no? Provincial y hasta el Parlamento Nacional, ¿no? En ese contexto, congresista María Encarnación, ¿cómo les va a las mujeres indígenas en Ecuador? ¿De repente están logrando ser elegidas? ¿Podemos hablar de cifras, de porcentajes? Aquí, por ejemplo, y aquí está nuestra congresista peruana, las cifras no son tan alentadoras y mucho menos cuando hablamos de participación política de las mujeres indígenas. ¿Cómo va el tema de, usted nos dio una cifra, es un momento del Parlamento, pero cómo va de repente a nivel local, provincial, las elecciones de las mujeres indígenas? A ver, en Ecuador yo creo que es bueno también compartir de pronto ya en la participación política. Desde el año de 1995-96, los pueblos y nacionalidades indígenas, sobre todo encabezados por algunas organizaciones nacionales, creamos una organización, un movimiento político propio, porque hasta el momento, pues, si bien no habíamos estado participando directamente en otras organizaciones políticas, veíamos de que al momento de que proponemos algunos nombres de mujeres o de hombres indígenas para participar en otras organizaciones políticas, solamente éramos de relleno, como decimos acá entre comillas, para cumplir, para poner de alternos, de esa manera. Es por ello que creamos nuestra propia organización. Al inicio tuvimos buena acogida, sobre todo porque recién veníamos de un gran levantamiento nacional, levantamiento indígena de 1990, en donde pues fue un antecedente importante para realizar reformas constitucionales y legales. Creíamos importante contar con nuestra propia organización política porque nosotros tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia ideología, nuestra propia forma de proponer un desarrollo económico, sobre todo, y político sostenible para nuestro país, sobre todo considerando y tratándole de que para nosotros lo más importante es la protección de la vida, es la protección del agua, es la protección del ambiente, de la salud de todas las comunidades y de las familias de todo el país. Ahí habíamos tenido importantes experiencias, sobre todo en la provincia de Cañar mismo, en el pueblo Cañari. Tuvimos la primera mujer alcaldesa a nivel nacional, que fue la doctora Abelina Morocho. Ya cuando se creó el movimiento político, pues todos los pueblos y nacionalidades, ya con esa emotividad sobre todo, tuvimos, y a nivel nacional fue la doctora Abelina la primera alcaldesa indígena a nivel del Ecuador. Luego, lamentablemente, no hemos podido avanzar a pasos gigantescos como corresponda, a tal punto de que hoy mismo, reitero, en la Asamblea Nacional solamente hay una representación, una curul, que me identifico como mujer indígena, pero no es una estrategia o no es una medida afirmativa dada por el Estado ecuatoriano para que directamente participen representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, sino más bien es el resultado de un trabajo y sobre todo demostrado ya en igualdad de condiciones con todos los partidos y movimientos políticos y con todos los candidatas y candidatos que estábamos terciando para esas elecciones. Igual a nivel de gobiernos autónomos descentralizados existe la participación. Mismo existen vocales de las juntas parroquiales, pero no tenemos presidentas a nivel nacional. Igual tenemos alcaldes del movimiento Pachacuti, pero no tenemos alcaldesas a nivel nacional. Haciendo ya una comparación, estamos más bien de alguna manera quedando estáticos ahí, paralizados, no estamos avanzando con representación política de las mujeres indígenas en nuestro país. Ahí pues habría que hacer más bien buscar otras estrategias. Lo que pasa que nosotros en papeles
tenemos avanzado, nuestra constitución es de avanzada, que garantiza el buen vivir, garantiza la equidad de género. Sin embargo, al momento que se habla de equidad de género, es solamente para estar inscritas para la participación electoral, y no es ya para la designación directa de escaños, que vaya un hombre, una mujer, o 5 mujeres, 5 hombres, y como corresponda en los gobiernos autónomos descentralizados, en los órganos legislativos, por ejemplo. En ese sentido, pues ya habría que trabajar una reforma constitucional, habría que trabajar leyes, y sobre todo yo creo necesitamos el espacio y el apoyo, y sobre todo la autoestima de las mismas mujeres. Nos hemos dado relegadas, como que existen algunas malas experiencias, y todavía estamos intimidados, o todavía con ese pensamiento de que las mujeres no podemos, de pronto tenemos que educarnos más, eso sí nos falta, pero ya esto se viene ya de una política de Estado que tiene que estar consciente de la participación y del involucramiento que tienen que tener las mujeres en los espacios políticos, en este caso, y a través de la educación, a través de las universidades. Yo creo que es importante y necesario las medidas afirmativas para poder de alguna manera tener una participación más directa a nivel de mujeres indígenas en nuestro país. Como congresistas, anteriormente pues teníamos también importantes mujeres. Nina Pacari, por ejemplo, fue una de las primeras mujeres indígenas que estaba en el Congreso Nacional. Se ha hecho importantes avances, pero luego ya no hemos podido sostener esto, y ahí sí pues requerimos el apoyo, el contingente, como hemos venido realizando ahora a través de encuentros, a través de eventos, en donde las mujeres indígenas tengamos ese espacio directo para entre nosotras, primero, conversar de nuestra problemática y tratar de seguir proponiendo y exigiendo nuestra participación como corresponde. Y ahora la congresista Tania Pariona nos va a comentar, nos va a explicar un poco cómo va el tema de, cuando hablamos de estadísticas, de cifras, cómo va el tema de la elección, de la participación política de la mujer, y sobre todo de la mujer indígena. Sí, en principio hay que mencionar que en Perú tenemos la cuota indígena, que determina el 15% para la conformación de listas para consejo regional, es decir, consejerías, y también regidurías provinciales. Haciendo un balance evaluativo de esta cuota, lo que hemos notado es que hay una muy mala implementación de esta cuota indígena, porque volvemos a caer en esta idea de colocar en la última fila rezagados, ¿no? O de relleno, o porque es un requisito, ¿no?, de cumplimiento para la inscripción. Y eso está afectando enormemente la representación de líderes, de lideresas, de políticos que puedan representar con efectividad a los pueblos indígenas. Más sin embargo, respecto a las mujeres, nosotros ya decía hace rato que en el Parlamento solo somos 39 mujeres de 130 parlamentarios. Y en Perú no tenemos una sola gobernadora. En el periodo anterior por lo menos teníamos una gobernadora, pero en este caso ha habido un retroceso. Y en alcaldesas provinciales más que 7. Y estamos hablando más de 500 provincias y mucho más, ¿verdad? Y 81 alcaldesas distritales, de más de 1000. Sí. Entonces, estamos realmente subrepresentadas, como hace rato mencionábamos. Y lo que sí necesitamos es justamente evaluar hasta qué punto las cuotas ayudan o son mecanismos de afirmación, si bien que han permitido tener algún avance, pero ya resultan ser insuficientes. Y cuando no hay una muy buena implementación es cuando tenemos estos problemas de subrepresentación. Nosotros desde el despacho ya hemos propuesto un proyecto de ley para corregir esta cuota del 15% para gobiernos regionales y locales, y lo que proponemos es que se aplique una cifra repartidora diferenciada, porque si se da bajo la misma modalidad nunca vamos a ocupar ni siquiera los sitios asignados para las consejerías regionales.
y para el espacio más nacional, junto con las organizaciones indígenas, hemos podido proponer ya los distritos electorales indígenas que nos permitirían lograr escaños indígenas en el Parlamento peruano. Por primera vez después de ¿cuántos años, verdad? Vamos a cumplir el bicentenario, 200 años de república, y los indígenas no tenemos una representación efectiva. Y lo que planteamos es que pueda ser proporcional al porcentaje de población indígena que habemos aquí en el Perú. O sea, el 25% que somos, diríamos, aproximadamente 8 millones, algunas cifras, algunas fuentes hablan incluso de 10 millones, pero supongamos que somos 8 millones y haciendo la fórmula de distribución de escaños, nos tocaría 22 asientos, Ciro. 22 Obviamente, asientos, 22 asientos. Y haciendo, digamos, una reflexión dentro del Parlamento y evaluando las posiciones de los partidos políticos, la verdad que seguramente darían un grito al cielo si le dijéramos necesitamos 22. Y de hecho ya hubo en el Parlamento, porque nosotros hemos estado que en marco de la reforma político-electoral, este proyecto de ley que viene a propuesta de las organizaciones indígenas y que lo propusimos como parlamentaria, ya colegas que negaron esta posibilidad y dijeron, no, ¿cómo es posible? ¿No? Pero bueno, así es la distribución. Pero lo que sí esperamos es que esto pueda entrar en un debate profundo, porque aquí se necesita equiparar esas condiciones y que tengamos mecanismos legales para garantizar esa efectiva participación. Ojalá esto pueda concretarse de cara al bicentenario y que el 2021 o antes podamos también los indígenas tener la posibilidad de participar de las contiendas electorales y que los partidos políticos también a lo interno puedan trabajar en sus instrumentos internos, ¿no?, de reglamento, también la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, aquí hay una reflexión interesante que plantea nuestra hermana Duchi. En Perú también, de hecho yo vengo del movimiento indígena, planteamos de la necesidad de consolidarnos y fortalecernos como pueblos originarios, porque nuestros planteamientos también tienen ciertas particularidades que no siempre los partidos políticos, digamos, comparten. Al contrario, son opositores y así nunca vamos a poder tener puntos de consenso. Sin embargo, yo creo que el primer elemento no contradice lo otro, se pueden dar ambos, que los partidos políticos puedan aperturar la participación política de los indígenas, pero lo otro es que sí nos corresponde como pueblos indígenas y es de fortalecer nuestras organizaciones, nuestros espacios propios, incluso el brazo político como tiene Ecuador. Ecuador tiene un partido político indígena y no indígena mixto, pero que permite tener representación. En Perú no tenemos un partido indígena. Hay partidos desde los más tradicionales hasta los más renovadores y nuevos, pero lo que sí creemos nosotros desde lo indígena es que debemos encaminar un proceso desde el espacio comunitario, con la formación de liderazgos, nuevos cuadros, con una visión, la verdad, que dé el ejemplo también de gestión y de gobernabilidad. Porque lo que sentimos es que los distintos periodos de gobierno han actuado bajo la lógica de exclusión, de ver al indígena como la amenaza al desarrollo, de ver al indígena como la carga económica y vernos solamente como sujetos asistenciales, ¿no?, a los que hay que asistir, hay que llevarle comidita, hay que apoyarle en la educación. Y no, aquí se trata de ciudadanía, aquí se trata de derechos políticos, a tener participación y actoría política. Entonces, nosotros sí estamos en este gran trabajo de consolidarnos como un movimiento indígena sólido que nos permita participar como corresponde y también respetar nuestros propios procesos locales para tener esa representación. Aquí en Perú ya se habla de elecciones primarias, ¿no?, abierto a la ciudadanía. Nosotros creemos que los pueblos indígenas, a través de las organizaciones propias y mecanismos comunitarios locales, se garantiza la representación, porque si no, cualquiera que habla quechua, de pronto se irroga la representación cuando no tiene ningún trabajo vinculado con su pueblo. Y se han dado casos, y se han dado también esos casos. Sí, claro. Y la idea no es que ese mecanismo permita, digamos, de manera discrecional ocuparlo, sino que los pueblos, estos pueblos que no tienen su voz, que no hemos tenido por años, tengamos hoy presencia física, voz propia, planteamiento y visión también dentro de esa agenda país que siempre se habla. Y lamentablemente no estamos aún.
Entonces, eso es como un balance que la estadística, digamos, refleja como un elemento también más cualitativo y realista, ¿no? Congresista, me parece justo este tema del distrito electoral indígena y sobre todo, acaba usted de mencionar una proporción, ¿no? ¿Cuántas curules, digamos, en el Parlamento correspondería a la población indígena? Y creo que vale la pena y merece luchar por esto, ¿no? Entonces, sí, congresista María Encarnación, congresista Tania, hagamos un poco de memoria porque quienes nos están escuchando y quienes también vean después esta grabación, un poco de memoria, cómo han hecho para llegar, digamos, al Parlamento, cuál ha sido su carrera política. Podemos repasar, por ejemplo, qué cosas les sirvió, qué les fue útil para llegar donde están hoy día ustedes en el Parlamento, congresista María Encarnación. Puedo hablar un poco más de la experiencia personal. Para nosotros, sobre todo en Ecuador, los pueblos y nacionalidades siempre hemos venido luchando por los derechos. La última es en el tema político, porque habíamos mencionado de que finalmente en donde se toman las decisiones, en donde se determinan presupuestos, en donde se plantean políticas públicas, son en las instituciones públicas y también en las instituciones políticas o entidades en donde llegan a través del voto popular o elecciones populares. Es por ello que habíamos visto la importancia de participar también en el espacio político. En el tema político, al menos personalmente, más bien es una experiencia importante, sobre todo porque yo siempre había militado, siempre había participado dinámicamente a nivel de la comunidad, desde joven, en cualquier espacio organizativo, ya a nivel de la organización, a nivel cantonal, a nivel provincial. Más bien eso hizo de que sin pensar o sin premeditar o sin haber planificado se presente esta oportunidad en donde los compañeros han dicho, pues bueno, necesitamos perfiles, decimos que las mujeres también tienen que estar en la política, necesitamos personas que de alguna manera puedan responder sobre todo y conozcan de una realidad nacional que tengan, por decir, un título universitario y que se puedan defender adecuadamente. Yo creo que eso fue la carta de presentación para que pueda estar terciando en las elecciones y pues finalmente ganar ya una curul. De mi provincia somos 3 asambleístas. Yo entré en tercer lugar, digamos, bueno, se avanzó a entrar, entre comillas, porque estábamos alrededor de 33 candidatos de diferentes partidos políticos, cada quien tiene sus recursos económicos para la campaña. Sin embargo, más bien lo importante, al menos en mi caso, veía de que en la provincia del Cañar, mis votos también fueron no solamente de pueblos indígenas, del pueblo cañari, sino más de la votación en la capital de la provincia de Cañar, en Azogues, voto de los compañeros ciudadanos mestizos que decimos nosotros. Eso fue posible de que podamos tener una curula en la Asamblea Nacional como Pachetic, sobre todo como mujer indígena, porque de lo contrario hasta el momento había sido imposible porque no habíamos llegado a nivel, una representación de la provincia de Cañar, sea a nivel de Congreso o a nivel de las prefecturas, que son autoridades electos a nivel de la provincia. Reiterar de que no más estrategias, por decir, sino más bien es el trabajo diario realizado, sea en las instituciones públicas y en el ejercicio profesional, y también, pero siempre vinculado a la organización comunitaria, siempre vinculado a apoyar a los sectores que más lo requieran, sea en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Eso fue posible, pero ya a nivel nacional sí es lamentable no existamos y no existan más representantes de mujeres indígenas que estemos ahí, al menos para poder compartir algunos criterios, algunas experiencias, qué es lo que demandamos nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas. Dentro del ámbito de la fiscalización, por ejemplo, mi mayor preocupación es eso, de que no existan mujeres indígenas capacitándose en las universidades y a pesar también de que existen profesionales indígenas, por ejemplo,
esta corrupción de alguna manera ha hecho y sigue haciendo de que no estén en los espacios públicos como corresponde, ya dando cualquier servicio público. Es por ello que dentro del ámbito de la fiscalización había hecho un análisis, un estudio sobre todo, haciendo alusión y haciendo una comparación a nivel nacional de acuerdo al INE. ¿Cuánta gente se identifica como población indígena de nuestro país? Como población indígena apenas estamos el 7% de la población nacional, sin embargo, al menos en el 7% tiene que estar visibilizado nuestra participación en las diferentes instituciones públicas y también en el tema público mismo, pero ya a nivel de representación y con autoridades electas a nivel de instituciones políticas. En ese sentido, más bien, yo creo que mi mayor empeño, al menos estando representando a pueblos y nacionalidades indígenas, es exigir al gobierno, exigir al Estado en sí de que tiene que haber políticas de acciones afirmativas y sobre todo, al menos para que se equipare el 7% de personas, hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas también participando en las diferentes instituciones públicas y a partir de eso tratar de hacer los cambios que corresponden. Porque lamentablemente si no estamos en esos espacios, pues no podemos dar nuestro punto de vista. Existe un desconocimiento total de qué mismo y qué significa para nosotros un Estado plurinacional, un Estado intercultural. Y mucho más todavía, en todas las instituciones públicas existe un desconocimiento total de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. Existe un retroceso en el tema de la administración de justicia indígena. Es decir, para los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador, primero hay que luchar y exigir que se respeten como pueblos indígenas y de ahí para poder seguir adelantándonos y abriendo más caminos para la participación de las mujeres indígenas que también ya estamos en el marco de pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, el trabajo es arduo, el trabajo es largo, sobre todo cuando existe un desprestigio en el tema político. Este desprestigio, esta corrupción ha hecho de que muchos jóvenes se desmotiven, muchos jóvenes no quieran saber de la política porque dicen que la política es mala. En todo caso, esa es la mayor preocupación. Sin embargo, también por el otro lado existe esta autoestima de mujeres que decimos, yo creo que los hombres han tenido oportunidades ya hablando internamente como pueblos y nacionalidades indígenas, han estado de líderes, han estado al frente de diferentes instituciones, sin embargo no hemos logrado fortalecer como corresponda. Y acá decimos es la hora de las mujeres, es el momento de que las mujeres también estemos participando directamente. No existe contradicción de los hombres, están apoyando, sin embargo, más bien yo creo que la lucha y la exigencia es más a nivel externo para poder alcanzar nuestros derechos como está establecido en nuestra Constitución. Congresista Tania Parión, cuéntenos un poco, hagamos un poco de memoria, ¿cómo llegó usted al Parlamento, al Congreso, para que algunas jóvenes también que tengan ese interés por la política y quieran conquistar sus derechos, puedan nutrirse de su experiencia? Sí, bueno, yo soy parte de espacios organizativos desde que tengo 10 años de edad. Empecé haciendo arte, cultura, aprendiendo también de la sabiduría de nuestros pueblos, nuestros mayores en Ayacucho. Y a partir de esta experiencia inicial he podido tener, digamos, un largo caminar en distintos espacios. A los 15 años recuerdo mi primera experiencia internacional en Naciones Unidas que me ha permitido mirar, por ejemplo, la realidad de los niños y las niñas y los derechos de los cuales nuestros estados se comprometían a llevarlos a cabo. Entonces empecé defendiendo derechos en ese entonces, cuando era adolescente, y también aprendiendo y nutriéndome en la conciencia de derechos, ¿no? Y de responsabilidades. Después, ya en la etapa más juvenil, nosotros desde Ayacucho impulsamos una red nacional de jóvenes andinos y amazónicos, jóvenes realmente con un potencial comprometido con sus pueblos, desde la formación que veníamos desempeñando, ya sea como maestros interculturales bilingües, comunicadores sociales,
hay un valioso y muy, digamos, replicable trabajo que han emprendido en muchas partes del mundo los pueblos indígenas, y creo que en Perú ha habido una réplica importante y yo he podido ser testigo de ello. Así que después de los 18 años yo continué con el proceso organizativo juvenil. Y hoy soy parte de un enlace continental de mujeres indígenas. También a nivel nacional formo parte de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, pero lo que en resumen podría decir es que el espacio organizativo para mí ha sido una herramienta fundamental para entender de la importancia de nuestra participación, nuestra voz, nuestra propuesta, y de estar en esos espacios claves donde se decide, ya sea política pública, la formulación de un proyecto. El solo hecho de estar en un espacio de concertación local creo que define el verdadero sentido de la ciudadanía. Entonces yo no me perdía ningún espacio, no importa si no podía ir a jugar, a bailar, a una discoteca, a lo que fuere, porque en la ciudad uno tiene todas esas posibilidades, pero yo siempre prefería estar en la organización, ir al campo, trabajar con los jóvenes de mi pueblo, organizar a las mujeres de mi comunidad, y empezar a notar también las ausencias de parte del Estado en estos nuestros territorios, y la precariedad, la falta de atención a servicios básicos, la falta de oportunidades para todos los jóvenes, que no siempre se da, son los que a mí me han motivado tener también un compromiso más allá de solo yo como persona. Porque en estos espacios, si bien crecemos y podemos tener oportunidades, pero no tiene sentido si eres tú solita. Necesitamos tener confluencias con otros grupos, con otros jóvenes y mujeres, para justamente construir un mayor proceso sostenible en el tiempo. Y han sido mis mayores motivaciones, digamos, de decidir por la política. Al principio fue muy duro aceptarlo, porque primero no tenía dinero y muchas veces la gente entiende, y yo entendía, que la política es para los que tienen plata. Claro. Debo ser sincera al mencionar, decía, pero un político es cuando tiene plata, porque puede hacer campaña, puede hacer esto y todo. Y la verdad es que junto con el colectivo indígena en Ayacucho, que confluyen varios actores ahí, tanto de comunidad como desplazados en el ámbito urbano, dirigentes, autoridades tradicionales, decidimos dar este salto y dijimos, bueno, toca asumir un rol distinto. Ya tenemos 30 años, entonces ya no somos jóvenes etariamente, hemos tenido un largo caminar, hemos podido tener la oportunidad de estar en espacios internacionales, en Naciones Unidas, en el espacio de la OEA, en Ginebra. Conocemos todo el instrumento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, hemos participado en el proceso de consulta previa de la ley, la reglamentación. Bueno, vamos a defender lo que es nuestros derechos como pueblo. Y decidimos entrar en campaña política. La campaña, yo debo decir que ha sido realmente durísima, con muchas lecciones y con muchos desafíos sobre todo, porque como dice nuestra hermana María Ducci, la juventud especialmente siente un distanciamiento con los políticos. Yo ya cuando en la misma campaña viví y pude presenciar cómo la gente entendía la política como un bien de intercambio, ¿no? Voto, pero ¿qué me das? La verdad es que ya no quise ganar. Lo que yo digo no importa, porque lo que tengo que hablar con la gente es lo que hay que decirle, cómo funcionan los poderes del Estado y cómo es que la clase política hoy está conduciendo nuestro país justamente usando a la población como una masa de votos y no considerándolos como ciudadanos y engañando al pueblo, prometiendo cosas incumplibles, y eso no puede ser. Entonces yo me propuse hablar claro, de frente, y claro, mi equipo de campaña decía, Tania, la gente no va a votar así por ti, tienes que vender algo, tienes que decirles algo, por lo menos, aunque sea para engañarlos. Le digo, compañero, no, eso no se hace en política. Y aquí tenemos que reaprender y desaprender justamente esas prácticas que han hecho que la gente repudie la política y los políticos totalmente desprestigiados por su forma de actuar. Yo dije, ok, no es nuestro interés ganar en este momento, pero vamos a hacer educación ciudadana, educación política. Y como nuestra gente es sabia, Ciro, en nuestros pueblos, porque a veces ninguneamos, menospreciamos, nuestra gente es sabia. Y cuando tiene la información correcta, cuando tiene la sinceridad, la honestidad, nuestra gente reflexiona. Y solo así puede tener el respaldo. Yo misma quedé asombrada. Y de hecho un hermano mayor, cuando
me escuchó, dijo, hermana, yo he leído la Constitución Política. Alguito sé de lo que contiene la ley y usted está diciendo la verdad. Y claro, la gente lo ha escuchado a él, tal vez a mí no, pero a él sí, y la voz de él fue determinante. Entonces, yo creo que los políticos tenemos que cambiar esas actitudes de creer que tenemos la verdad absoluta, la solución a todo y que somos los que vamos a cambiar enteramente todo cuando ni siquiera es nuestra función. O sea, aquí el Poder Legislativo tiene competencias muy definidas. Y bueno, ya estamos aquí después de 3 años y creo y sigo convencida en la necesidad de que las mujeres indígenas, nuestros pueblos originarios, debemos tener presencia en estos espacios, justamente para evitar corrupción, para cambiar el sentido de la política, para desterrar esas prácticas populistas que generan, digamos, el asistencialismo y vulneran nuestra dignidad como seres humanos. Justamente esas son las razones por las que yo sigo aquí firme y creyendo que esto es posible cambiar. Entonces, la motivación que hoy pueden tener los jóvenes, tal vez al escuchar nuestras historias, es que no se entra a la política para aprovecharse. Se entra justamente pensando con corazón, con pensamiento, con esa convicción. Y la convicción la tenemos justamente a partir de nuestras experiencias. Y es lo único que nos da vida en este momento, porque tal vez de otra forma no estaríamos hoy. Y por supuesto, los mecanismos son los partidos políticos. Yo hoy pertenezco a una bancada de izquierda que tiene una posición firme respecto a los derechos de los pueblos indígenas, es inclusiva, estamos camino a esa paridad que sentimos de la necesidad imperante junto con la interculturalidad. Y hay que seguir también fortaleciendo al movimiento indígena y a nuestros propios colectivos, porque desde ahí es cuando surgen los liderazgos positivos. Y no cae como un outsider, ¿no? De pronto nunca lo viste ni siquiera en la mesa de concertación y de pronto sale, se posiciona mediáticamente y resulta que es un outsider prometedor. Yo, la verdad, yo no confío en esa gente. Yo prefiero conocer a la gente en la misma realidad, en el terreno del problema y de la solución. Eso creo que te garantiza también sostenibilidad dentro de la política, y no solo momentánea ni mediáticamente, ¿no? Congresista María Encarnación, congresista Tania Pariona, les he escuchado a ambas, han coincidido ustedes cuando hemos hablado de la juventud. Han tenido que lidiar contra la desconfianza de la juventud hacia el tema político. Algo nuevo están ustedes construyendo o de repente una nueva forma de hacer política en esta sociedad, digamos, tan cambiante, ¿no? Sobre todo en el tema comunicativo. Hoy en día la juventud tiene muchas formas, muchas opciones de comunicarse y a veces pues todo lo que estamos viviendo, no solamente en Ecuador y en Perú, sino a nivel latinoamericano, esta crisis política, de repente tienen ustedes nuevas estrategias están ejerciendo nuevas estrategias para llegar a los jóvenes, porque lo acaban de mencionar tanto en Ecuador como en el Perú, hay un descrédito fuerte del sector político. ¿Podrían ustedes manifestarnos algo sobre esto? Congresista María Encarnación. Yo creo que las condiciones en sí están dadas. Nuestro proceso organizativo, sobre todo, y de la participación en nuestra lucha de demanda de nuestros derechos al Estado ha sido largo. Desde 1990 tenemos una agenda y nuestras demandas directas. Hasta el punto de que, por ejemplo, en la Constitución de 1998 se logró plasmar claramente los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, inclusive en esos años de crear un Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. Lamentablemente no hemos podido avanzar con esa institucionalidad, sin embargo existen ya nuestras problemáticas claras. Tenemos una estructura organizativa también a nivel nacional, sus niveles organizativos desde la nacional, desde lo regional, desde lo provincial, desde lo cantonal y desde lo parroquial y comunitario, siempre al menos existen las demandas claras, porque dentro de las estructuras o los consejos de gobierno, digamos a nivel organizativo, siempre están una dirigencia de la mujer, siempre está
presente. En ese sentido, más bien yo creo que es el momento de poner ya en acción a ejecutar las demandas. El hecho de haber sido también y ser parte de este proceso de lucha y identificarse de corazón como pueblo cañario, como representante de pueblos y nacionalidades, conocemos más bien, conocemos las demandas. Nuestra preocupación más bien es buscar estrategias para hacer efectivo y que esas demandas se ejecuten. Porque ¿cuál es el tema ahora? De que como ya tenemos un avance significativo en el tema constitucional, reitero, en la Constitución del 98, en la Constitución del 2008, sin embargo, no hemos podido aterrizar a nivel local. Sin embargo, falta muchísimo, inclusive ese entendimiento y cuál es la importancia que tiene la participación de la mujer indígena en los espacios públicos y en los espacios políticos también. Eh, yo creo que esa es la principal estrategia, de estar directamente ahí participando y no de pronto estar recién yendo a un diagnóstico, recién yendo a sondear y a ver qué problemática tenemos para poder recién hacer una propuesta de ley, para recién hacer o proponer un programa, un proyecto de política pública. Reitero, más bien, mi preocupación es de que no hemos podido avanzar, de que tenemos nuestros derechos colectivos de pueblos y nacionalidades en la Constitución. Sin embargo, ha habido un retroceso total, sobre todo en los últimos 10, 12 años. Lamentablemente, las instituciones que fueron creadas no se han podido consolidar. Hoy mismo tenemos un Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que ahí pues estamos totalmente invisibilizados como pueblos y como mujeres. La agenda es muy diferente. Se creó una ley también para la protección de los derechos de la mujer, en donde no se visibiliza la mujer indígena. De pronto, al querer insertar temas de mujeres indígenas, todos igual son mujeres, pero falta ese entendimiento del plus que tenemos como mujeres indígenas y por qué el Estado reconoció la plurinacionalidad. De pronto, no, al menos yo no puedo separarle tanto de ser mujer indígena o hombre indígena, porque nuestra cosmovisión es holístico, es una sola, es complementario, es equidad, es respeto entre hombre y mujer, inclusive una relación, y así mismo es con la naturaleza. Lo que hay en la naturaleza es todo complemento. En todo existe lo bueno, lo malo, hombre, mujer, pero tiene que ser complemento y son parte de nuestra vida. En ese sentido, más bien, lo que he tratado es de que en las propuestas, en las leyes que hoy mismo están insertando, se están aprobando, también este enfoque muy complicado de que se entienda eso a tal punto de que la ley para la protección de los derechos de la mujer, inclusive un sistema especializado aparentemente que quiere proteger los derechos de la mujer, sin embargo está solo en papeles, porque ya a nivel de presupuesto, a nivel de institucionalidad no se ha hecho nada. Mi preocupación más es esa, considero. Muchas gracias, congresista. Bien, ahora congresista Tania Pariona nos comentará. Sí, ¿qué hacer para que los jóvenes puedan animarse a hacer política, a involucrarse en estos procesos sociales también importantes de los pueblos indígenas? Y una primera cosa es que en el desempeño parlamentario podamos demostrar un buen trabajo. En lo segundo, hay que generar oportunidades de formación para los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes tengan una capacidad de crítica, construir opiniones propias, también propuestas y mecanismos de cómo negociar, cómo emprender diálogos, por ejemplo, productivos, cómo participar de otros espacios en donde necesita, por supuesto, herramientas de advocacy, ¿no? Como para hacer incidencia en políticas públicas. Todo eso se aprende, pero si nosotros no tenemos la herramienta, también podemos quedar muy cortos ante una gestión municipal, por ejemplo.
Y lo otro tiene que ver con la transparencia. El desempeño que tenemos como parlamentarias debe ser informado de manera transparente. Eso es un buen ejemplo para la juventud, para las nuevas generaciones. La articulación intercomunal en nuestras propias localidades, así como interpueblos, algo que nosotros empezamos el año 2011 con jóvenes andinos y amazónicos, nos ha nutrido, porque nos dimos cuenta que andinos y amazónicos teníamos las mismas necesidades, los mismos problemas y por supuesto una misma lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Eso es de necesidad, digamos, importante fortalecerla en estos tiempos para nosotros como indígenas peruanos, y la articulación internacional. Nosotros cuando impulsamos esta articulación de parlamentarias indígenas pensamos en ello, porque los procesos de cambio de la visibilidad de las mujeres indígenas en el Parlamento es un proceso interesante en América Latina, pero solas, la verdad es que podremos estar ahí peleando solas, porque tanto como María, mi persona, Joenia y muchas mujeres parlamentarias indígenas somos la única en el Parlamento, y peleando contra un aparato que muchas veces es dominante, opresor, con un pensamiento colonial y racista, y la verdad es que necesitamos converger desde nuestros países en estas grandes luchas. Y un mensaje claro contra la corrupción. Muchos de los jóvenes toman distancia de la política y han descalificado la labor de los políticos porque justamente han sido parte de la corrupción. Y yo lo que siempre digo es que hay que evitar que los corruptos lleguen a la política, porque están desprestigiando tan grandemente esta labor que no es corrupción. O sea, política no es corrupción. Gracias, congresista Tania Pariona. Muchas gracias a la congresista María Ducci, y agradecer a Atenea como es una iniciativa por mayor participación política de las mujeres, agradecer también a Idea Internacional, ONU Mujeres y también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.